Buenas tardes, sí, 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 está bien. Buenas tardes, ingeniero. ¿Me Sí, escucha? se observa. Ingeniero, buenas tardes. Ernesto, Sí, se escucha. oye, Sí, conforme. entonces, muy buenas tardes entonces con todos. Cualquier consulta que ustedes tengan con respecto al tema que yo les voy a presentar, por favor pregunten activando su micrófono, ¿ya? Pregunten. La idea es que no solamente observes y escuches, sino también que participes preguntando porque es la mejor manera como puedes aprender, ya, preguntando, participando, ¿correcto? Quien les habla, les saluda es el ingeniero Luis Cruzado. Yo soy Luis Cruzado, yo soy natural de la ciudad de Trujillo, me encuentro en la ciudad de Trujillo ahorita. La ventaja de hacer estos cursos virtuales es que desde tu casa puedes llegar a muchas partes del mundo, ¿no? No sé si la verdad se conectan solamente gente de Perú, de repente hay gente de otros lados, también sería muy importante también conocer, o sea, ¿ya? Entonces, los trabajos de alto riesgo es el tema de hoy. Yo te voy a indicar en qué momento vamos a realizar un break. Lo único que te solicito es que por favor mantengas apagado tu micrófono cuando no tengas que preguntar, porque el ruido de tus alrededores de una u otra forma también interrumpe la voz del expositor. Solamente cuando tengas dudas o quieras preguntar o participar, lo activas, ¿correcto? Recuerda de que la exposición es en vivo. Ahorita estamos 6 de la tarde, ¿ya? Entonces iniciamos. Tenemos un tema entonces muy importante. Tenemos acá un promedio de 55 accidentes al día se registran en una jornada de trabajo, ¿no? Como ustedes verán, los trabajos de alto riesgo son actividades que se desarrollan a menudo en la mayoría de sectores, por decirlo así, ¿ya? En la mayoría de sectores, y que exponen al trabajador o a la persona a una serie de situaciones no deseadas, en donde las personas se pueden enfermar o se pueden accidentar, ¿ya? Nos dicen acá, los sectores económicos que presentaron mayor frecuencia de accidentes fueron el sector construcción civil, el sector manufactura y el sector comercio. Un promedio de 55 accidentes de trabajo por día, lo que equivale a decir 8 accidentes por hora, registra la cartera del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgos, el SCTR. Ustedes saben de que hoy día todas las actividades o todas las empresas, mejor dicho, que desarrollan actividades de alto riesgo, tienen que tener un SCTR, un seguro complementario de trabajo de alto riesgo, ¿no? O un seguro complementario de trabajo de riesgo. Entonces, este SCTR te cubre cuando el trabajador sufre un accidente o contrae una enfermedad a consecuencia de la actividad que está desarrollando. Hay muchas empresas que tienen duda de cuándo adquirir o cuándo no adquirir el SCTR. La ley te dice que si tu actividad engendra o desarrolla alto riesgo, tú estás obligado a contratar el seguro del SCTR. Pero ¿cómo saber si mi actividad o lo que yo hago realmente desencadena un trabajo de alto riesgo, una actividad de alto riesgo? Nosotros tenemos un SCTR. El SCTR obedece a un decreto supremo que es el decreto supremo 003 del año 98 SA. En ese decreto supremo 00398 SA, dentro hay un anexo, ¿ya? Que le llaman anexo 5. Anteriormente habían 12 actividades clasificadas como actividades de alto riesgo y cada actividad, lógico, tenía su código SIU. ¿Qué cosa es el código SIU? Es el Código Internacional Industrial Unificado, ¿ya? Este código internacional te describe la actividad, ¿correcto? Te describe la actividad. Entonces, en ese anexo 5 habían 200 clasificaciones y cada clasificación con un código. Toda empresa tiene un código SIU, así como tiene un RU, tiene un código SIU. Hoy en día ese decreto supremo 00398 SA ha sido modificado
por el Decreto Supremo 008 del año 2022, en donde el anexo 5, ya no solamente están las 200 actividades, sino han agregado 70 actividades más. Es decir, hay 270 actividades que son consideradas de alto riesgo, ¿ya? Entonces, si tu empresa desarrolla una de esas actividades, se podría considerar como una empresa que realiza actividades de alto riesgo, ¿ya? Entonces, por lo tanto, tú estás obligado de contratar el seguro complementario de trabajo de alto riesgo, que es el SSTR. Pero, ¿qué cosa me indican acá con respecto al SSTR Salud de RIMAC? Señala la agencia andina. Los sectores económicos que presentaron mayor frecuencia de accidentes fueron construcción, con 31,43%, manufactura con 29,14%, comercio con 10,05%, indican las estadísticas del 2016, en cuyo año RIMAC atendió un total de 20.198 accidentes laborales. Los afectados son mayoritariamente varones, un 89,7%. Sin embargo, la incidencia de casos en mujeres está incrementando progresivamente conforme se integran en actividades de riesgo. La mayor parte de estas actividades o estos accidentes se atendieron en Lima y Callao y agruparon el 79,6% de los casos, mientras que un 20,4% fueron atendidos en el resto del país. La prevención de riesgos laborales es la mejor manera de lograr ámbitos de trabajo saludable, eficiencia y rentabilidad para las empresas y desarrollo sostenible, lógico, para nuestro país, ¿correcto? Amputaciones traumáticas, por ejemplo, los accidentes no siempre terminan en la recuperación total del trabajador. En algunas ocasiones pueden dejar secuelas que determinan una incapacidad permanente y sus consecuencias para las personas, la familia y la sociedad. Las lesiones traumáticas que terminan en algún tipo de amputación son, por ejemplo, de este tipo de situación. Los costos directos generados por la atención médica asistencial de accidentes con amputación traumática de extremidad superior está en el orden de los 2.537 nuevos soles y las extremidades inferiores en el orden de 3.433 soles por caso. En tanto, los costos compensatorios de indemnización, pensión por invalidez secundaria al accidente pueden estar en el orden de los 400.000 por caso. Sin embargo, podría incrementarse si se configura una gran invalidez o se asocia a otros factores como dolor o pérdida de sensibilidad. Los costos indirectos, también llamados costos ocultos, que se cargan sobre la empresa, la familia y la sociedad, se estiman en una proporción de 5 a 12 veces los costos directos. Sin embargo, nunca se podrá dimensionar la pérdida de oportunidades de desarrollo sociocultural para el desarrollo y su familia, ni el alto costo para la sociedad y sobre todo el país, ¿no? Entonces, como ustedes verán, realmente las actividades o las distintas actividades de los sectores económicos engendran este tipo de situaciones no deseadas, ¿no? Accidentes y enfermedades, porque tú te puedes accidentar, te puedes caer, te puedes lesionar o te puedes enfermar como producto de la exposición de los agentes físicos como el ruido o químicos como el polvo que pueden contraerte. Por ejemplo, el ruido puede provocar una hipoacusia y el polvo puede provocar una enfermedad respiratoria. Entonces, ¿qué cosa vendrían a ser los trabajos de alto riesgo? De acuerdo a la definición, son actividades que por la consecuencia potencial de la materialización de los riesgos en su ejecución deben de adoptar medidas especiales de planeación y control para evaluar los peligros a los que están expuestos los trabajadores
que justamente lo ejecutan o lo realizan, ¿no? Nosotros tenemos, en los trabajos tenemos una serie de controles que nos ayudan a prevenir situaciones no deseadas y hay controles que no previenen las situaciones, sino que actúan o se implementan después de que sucedieron. Es decir, no son netamente preventivas, sino son reactivas, que significa disminuir o mitigar la severidad de las consecuencias cuando éstas se hayan realmente ya presentado. Por ejemplo, los controles que nos ayudan a nosotros a evitar situaciones no deseadas como accidentes y enfermedades son, en este caso, las inspecciones, ¿no? Las inspecciones de trabajo, los checklists, las auditorías. ¿Qué más? El llenado de la documentación del ATS, del IPERCE, el PETS que tenga la actividad, es decir, el procedimiento escrito de trabajo de alto riesgo, o el procedimiento escrito de trabajo seguro, el PETAR, por ejemplo, que es una autorización o permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Entonces, todas estas documentación y actividades a mí me van a poder ayudar a evitar o prevenir situaciones no deseadas como accidentes y enfermedades. Pero hay controles que no evitan que eso suceda, sino al contrario, controles que actúan o se implementan después de que sucedieron las situaciones no deseadas. Entre ellas, por ejemplo, tenemos los planes de emergencia, ¿no? Un plan de emergencia se actúa cuando ya se produjo una emergencia, no antes, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. Un procedimiento de investigación de accidentes se activa o se implementa cuando ya se produjo el accidente, no antes. Entonces es muy importante entender estas diferencias que tenemos con respecto a los controles tanto preventivos como reactivos. Identificación y diagnóstico. Para saber cómo estamos y con qué equipos contamos para la administración y gestión de los trabajos de alto riesgo, se debe de realizar una preauditoría por trabajo, lo cual evaluará lo siguiente. Por ejemplo, los trabajos de alto riesgo presentes en las actividades de la empresa. ¿Qué trabajos de alto riesgo hay en la empresa? Cada empresa es distinta, ¿no? Entonces, como les estaba diciendo, los trabajos de alto riesgo presentes en las actividades de la empresa, correcto, presentes en las actividades de la empresa. No todas las empresas realizan las mismas actividades, por eso tú en tu empresa tú tienes que saber cuáles son las actividades que mayormente engendran situaciones no deseadas. Luego tenés que saber cuáles son los procedimientos existentes, si es que tienen o no, ¿no? Los procedimientos existentes. Luego tenemos el tema de los equipos y materiales existentes para realizar justamente las tareas, ¿no? Equipos y materiales existentes que se utilizan para las tareas. Después tenemos el tema del entrenamiento del personal involucrado. Tu personal está entrenado, conoce los procedimientos. Después tenemos que contar con el tema de las certificaciones del personal, que también son muy importantes, ¿no? Estas certificaciones del personal, de una u otra manera, ayudan a corroborar la experiencia que tiene este personal en la ejecución de una actividad determinada. También contamos con lo que es la aplicación de los procedimientos o de los sistemas de permisos. En este caso tenemos el PETAR, ¿no? El PETAR es un permiso o eh, una autorización escrita de trabajo de alto riesgo y los seguimientos a la implementación, ¿no? Entonces, muy importante tener estos puntos mapeados para asegurarnos realmente que las actividades que desarrollemos no puedan engendrar más peligro de lo que ya por naturaleza tienen.
Sistemas de permiso para tareas de alto riesgo. Los sistemas de permiso son autorizaciones y aprobaciones por escrito que especifica la ubicación y especifica el tipo de trabajo que se va a realizar o se va a ejecutar. En este se certifica que los peligros han sido evaluados por personas capacitadas y que han tomado las medidas de protección realmente necesarias. Protege el sistema de los riesgos derivados de los trabajos no operacionales, justamente, ¿no? Entonces, es muy importante tener en cuenta cada uno de estos puntos. En este caso, los trabajos no operacionales, por ejemplo, tenemos los trabajos no operacionales. ¿Qué cosas son aquellos trabajos no operacionales? Soportan el proceso productivo, soportan el proceso productivo de la empresa y sus subprocesos, pero no hacen parte de las líneas de producción. Por ejemplo, dentro de los trabajos no operacionales, tú tienes la reparación de techos, ¿no? La reparación de techos es una actividad, si bien es cierto, de alto riesgo, porque tú tienes que subir a un desnivel, pero esa reparación de techos no forma parte de la línea de producción que hace la empresa, sino lo que hacen es soportar, como indica la definición, el proceso productivo de la empresa, porque el que tenga techo o cobertura a un lugar hace más confortable el lugar, ¿correcto? Entre ellos tenemos la reparación de techos, la reparación de tanques y calderas, la implementación de nuevas tecnologías, la limpieza de áreas especiales y las reparaciones eléctricas, en este caso tenemos, ¿no? Entonces, muy importante. Después tenemos lo que se conoce como con los objetivos del permiso, ¿no? Pero dentro de estos trabajos no operacionales, como te había mencionado, tenemos, por ejemplo, la lista de chequeos, ¿no? La lista de chequeos que prácticamente son una guía por escrito para la verificación de las condiciones de seguridad de las personas que están realizando trabajos de alto riesgo. El famoso checklist, por ejemplo, ¿no? Un checklist tú le aplicas no solamente a un área de trabajo, sino también le puedes aplicar a una herramienta, a una máquina, a un equipo, ¿no? Y pueden existir tareas que por ser rutinarias en su relación solo deberán requerir de la aplicación de la lista y no harán uso de todo el concepto de permiso de trabajo, ¿no? Entonces es muy importante tenerlo en consideración. El objetivo del emisor, en este caso, el objetivo del emisor, el objetivo del permiso, de estos permisos, es garantizar a la organización el control del incidente, es decir, de los accidentes y casi accidentes, en actividades de alto riesgo derivados de trabajo no relacionados con el proceso productivo directo de la propia empresa, no operacionales o extemporáneos, y que generalmente produce consecuencias extremadamente dañinas, ¿no? Entonces, es muy importante también tenerlos en consideración. Con respecto al emisor del permiso, el emisor del permiso, por ejemplo, es una persona que ha sido prácticamente entrenada y por lo tanto es calificada para la observación del cumplimiento de los estándares de seguridad para la elaboración de trabajos de alto riesgo y que además posee la autoridad suficiente para aprobar o desaprobar la realización justamente del trabajo, ¿no? Entonces, muy importante con respecto al concepto de este emisor de permiso, ¿correcto? Diligenciamiento del permiso y listas de verificación. Planeación del permiso. La planeación de los permisos tiene los siguientes objetivos, ¿no? Determinar, por ejemplo, cuáles son los riesgos y características del área donde se realizará el trabajo, ¿no? O la actividad. Si es un área pequeña, es un área grande, si tiene vías de evacuación o no las tiene, qué características tiene el entorno. ¿Qué otras características tiene? Objetivo, solicitar el permiso a la persona calificada
que ha sido definida previamente por la empresa, es decir, por el emisor, ¿correcto? También es importante verificar que otros permisos se cumplan en caso de requerirse, ¿no? Y sobre todo garantizar el diligenciamiento del permiso cuando personal contratista realiza trabajos de alto riesgo, ¿no? Y también verificar que existan y se encuentren en buen estado los elementos de seguridad o los equipos de protección personal, o más conocido también como EPPs, ¿no? Que se le pueda conocer, los equipos de protección personal. Con respecto a la vigencia del permiso, va a depender mucho para el tiempo de la vigencia estipulada, que pertenezca al mismo objetivo lógico también de la tarea, para el turno de trabajo también realizado que se da, para el turno de trabajo realizado también que se da, para las personas autorizadas también, para las personas autorizadas, mientras se cumplan todas las condiciones de seguridad, lógico, verificadas, ¿no? Que se puedan de una u otra forma dar. Eso es con respecto a la vigencia de un permiso. Entonces, nosotros teniendo en cuenta de que para poder realizar una actividad de alto riesgo requerimos en primer lugar de saber cuáles son los permisos concernientes para poder ejecutarla en las empresas, ¿no? En la mayoría de empresas existe mucha documentación con respecto a la ejecución de estas actividades. Entre ellas tenemos una matriz de I+C, tenemos un análisis de trabajo seguro, o más conocido como ATS. Tenemos también el tema, por ejemplo, del PETS, del permiso escrito de trabajo seguro, que es prácticamente la descripción de pasos que debe de seguir una actividad. Tenemos con respecto a la descripción del PETAR, el PETAR viene a ser un permiso o una autorización, permiso o autorización escrita de trabajo de alto riesgo, en este caso también muy importante, ¿correcto? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que cuando ejecutamos una actividad de alto riesgo, tenemos que ser conscientes de que esta actividad podría engendrar un accidente o podría generar la adquisición de una enfermedad. Por eso se tiene que implementar todos los controles que sean necesarios, tanto preventivos como los controles reactivos. Dentro de los controles reactivos, por ejemplo, está el uso de un extintor, el uso de los planes de emergencia, etcétera, ¿no? Actividades que nos van a ayudar a que el impacto de las consecuencias sea lo menor posible. Aseguramiento de energías peligrosas. Cuando nosotros hablamos del aseguramiento de energías peligrosas, nos indican que es un método utilizado para la colocación de candados o tarjetas que se aplica de manera sistemática para evitar que un equipo comience a funcionar o que un trabajador lo active, cuando el personal de mantenimiento u otros operarios estén en puntos peligrosos, ¿no? Estas energías peligrosas se dan justamente en las empresas debido a que en las empresas, por ejemplo, muchas veces nosotros necesitamos realizar el mantenimiento de un equipo eléctrico, ¿no? Vamos a suponer que necesitamos realizar el mantenimiento de un equipo eléctrico, es decir, una bomba. Para poder nosotros manipular estas piezas o el interior de la bomba o del equipo, nosotros necesitamos de que ese equipo no tenga energía, ¿verdad? La energía sea cero. Pero para eso nosotros necesitamos pues de que la fuente principal, la que genera o libera la energía, esté totalmente desactivada, ¿correcto? Desactivada.
Para realizar una desactivación de la fuente principal, nosotros necesitamos trabajar de una forma planificada, porque así como nosotros necesitamos que no haya energía para poder trabajar ese equipo eléctrico, hay gente que sí necesita la energía para ejecutar su trabajo. Entonces, uno de los pasos en el momento de desenergizar justamente estas energías es avisar a la gente lo que se va a realizar, ¿no? Una vez que has desenergizado, ahora tú vas a colocar un candado y una etiqueta. El candado con la etiqueta es personal, es decir, para que puedan abrir ese candado que está obstruyendo la manipulación de esa fuente de energía, la persona necesita abrir el candado con una llave. Y solamente la persona que ha colocado el candado tiene esa llave, ¿no? Entonces, nosotros, una vez que hemos desenergizado, ahora lo que hacemos es colocar un candado y una etiqueta. Repito, el candado tiene la función de impedir de que manera accidental la fuente de energía pueda restablecer la energía, mientras que la etiqueta, su función es informar con nombre y apellido qué actividad justamente se está realizando en ese momento, ¿no? Entonces, el candado evita la liberación accidental de la energía y la etiqueta informa, como estamos nosotros apreciando. Definiciones de términos. Tenemos acá energías peligrosas. ¿Qué cosas son las energías peligrosas? Es el potencial de riesgo que existe durante la operación de las máquinas generadoras por su capacidad justamente de movimiento, ¿no? Tenemos acá que en los trabajos o en las actividades tenemos diferentes formas de energía con la que nosotros operamos. La más estándar o la más habitual es la energía eléctrica, pero en el trabajo también podemos estar utilizando energía mecánica, neumática, etcétera, ¿no? Entonces, por el tipo de control, solamente vamos de una u otra forma a enfocarnos pues en los tipos de energía que se puedan dar, ¿no? Como le estaba diciendo. ¿Cuáles son estos tipos de energía? Eléctrica, como un circuito eléctrico. Nosotros en casa tenemos este tipo de energía eléctrica, ¿verdad? Porque tenemos equipos que funcionan con electricidad, como por ejemplo una laptop, un televisor, una refrigeradora, ¿cierto? Después de la energía eléctrica tenemos la energía mecánica, que son las partes de las máquinas en movimiento o energía almacenada, o podría ser una energía potencial o de los resortes, ¿no? Los resortes mayormente manejan este tipo de energía potencial, ¿correcto? Después tenemos la energía neumática. Esta energía neumática está enfocado al aire a presión, por ejemplo, con lo que tienen las compresoras. Tenemos también la energía hidráulica a través del fluido a presión en tuberías, la energía química a través de los combustibles, por ejemplo, ambientes inflamables, tóxicos o en caso o escaso oxígeno que se podría dar. Tenemos el tema de las energías térmicas, que son los sistemas de vapor, los hornos, los quemadores a alta o baja temperatura, etc. También, lógico, contamos con la definición de empleado afectado, que es la persona cuya actividad requiere operar o usar un sistema que está bloqueado y rotulado. Y tenemos el término de personal autorizado, ¿no? Que en este caso es una persona entrenada y certificada para realizar el procedimiento de bloqueo y etiquetado que tenemos, ¿correcto? Aseguramiento
de estas energías peligrosas. ¿Por qué llamamos energías peligrosas? Porque si estas energías se liberarían durante la ejecución de una actividad que involucre, por ejemplo, la reparación de unos circuitos eléctricos, la persona que está manipulando los circuitos eléctricos podría morir, ¿verdad? Entonces tenemos acá el aseguramiento de las energías peligrosas. Por ejemplo, cuando realizamos este bloqueo o aseguramiento de energías peligrosas en reparación de equipos móviles como fuerzas eléctricas, hidráulicas o neumáticas, por ejemplo, en limpieza y lubricación de máquinas, por ejemplo, en arreglo de mecanismos, en este caso, atascados. Entonces, estos mecanismos atascados, para poder liberarlos, tenemos que de una u otra forma repararlos o arreglarlos, pero para poder eh, meter la mano, por decirlo así, necesitamos que de una u otra manera estos estén realmente desenergizados. Tenemos, por ejemplo, que los factores que intervienen en los riesgos eléctricos con este tipo de energías, tenemos la intensidad de corriente que pasa por el cuerpo, el nivel de exposición al riesgo, los tipos de contacto, que puede ser un contacto directo, puede ser un contacto indirecto, un arco eléctrico, el recorrido de la energía eléctrica por el cuerpo humano también, la naturaleza de la corriente eléctrica, la resistencia eléctrica del cuerpo humano, la tensión de contacto, el sexo, la edad, las condiciones ambientales, etcétera, ¿no? Entonces, muy importante con respecto a estos puntos ya mencionados, ¿no? Procedimientos para el aseguramiento de energías peligrosas, de acuerdo a la norma internacional OSHA 910.147, que nos hablan o nos indican de la preparación para apagar, ¿no? El primer paso, por ejemplo, para un bloqueo y etiquetado de energías es la preparación para apagar. ¿Esto qué indica? Conocer el tipo de energía, la cantidad y la fuente de energía, peligros y la manera de controlarlos. Ese es el primer paso. Antes de empezar cualquier procedimiento de bloqueo, notifique al supervisor y a todos los empleados que se vean involucrados qué es lo que se va a hacer y que a todos deben de mantener alejados, lógico, de la máquina. Entonces, como les estaba indicando, el primer paso para el procedimiento de bloqueo y etiquetado de las energías es conocer el tipo, la cantidad, la fuente de energía, los peligros y la manera de controlarlos. Antes de empezar cualquier procedimiento de bloqueo, es importante la notificación al supervisor y a todos los empleados que se vean involucrados. ¿Qué es lo que se va a hacer y qué todos se deben de mantener alejados, lógico, de la máquina, ¿no? Porque imagínate, si tú vas a hacer el mantenimiento en tu propia casa, de cambiar un foco o una reparación eléctrica, ¿qué es lo que tú necesitas? Necesitas bajar la fuente de energía, ¿no? De tu casa. Todas las casas tienen, por ejemplo, una llave donde se baja esa llave y queda desenergizado tu casa. Y ahí recién tú puedes proceder a trabajar.
Pero ¿qué sucede cuando alguien de manera accidental activa esa fuente de energía? Y justo tú tienes las manos puestas en los cables. Podría suceder un accidente, ¿no? Y mayormente es mortal. Entonces, el primer paso, tú tienes que avisar a la gente que está involucrada en el área. Tienes que decirle que va a haber una desenergización va a haber una desenergización motivada por el mantenimiento, reparación de una máquina de tal hora a tal hora. Porque si bien es cierto, tú no necesitas que haya energía, pero hay gente que necesita la energía para seguir trabajando. El segundo paso, nos están indicando, es se tiene que apagar el equipo. Es decir, todo interruptor de circuitos o válvulas debe de ponerse en la posición de apagado en el interruptor o en las válvulas o mecanismo de aislamiento que controlen el paso de la energía corte visible, ¿no? Entonces tenemos que apagar las máquinas. Ojo, el botón de arranque y paro no se utiliza como medio de aislamiento, nos están indicando, ¿no? Tenemos entonces que apagar nuestra máquina, ¿correcto? Eso es lo que nos está indicando. Luego tenemos el tercer paso que tenemos que aislamiento de equipos. Esto indica que todas las fuentes de energías principales y secundarias, ya sea aislamiento eléctrico, aislamiento de sistemas presurizados y de fluidos en sistemas cerrados, verificación o verificar el apagado de la máquina o equipo y verificar que todas las personas estén retiradas de las fuentes justamente de peligro, ¿no? Como la que tenemos justamente en ese punto, ¿no? Las fuentes de peligro. Posteriormente entramos al cuarto paso que nos dice fijación de candados y tarjetas. Es decir, una vez que tú has aislado a los equipos, has desenergizado, tú tienes que colocar ahora un candado y una tarjeta. El candado impide de que de manera accidental alguien active la fuente principal de energía y la energía se restablezca. Esa es su función del candado. Y repito, la función de la etiqueta es informar, dar un aviso de quién ha sido la persona que ha colocado el candado, ha desenergizado y qué actividad se está ejecutando, ¿no? Entonces, acá nos indican colocar el candado en el dispositivo de cierre, ¿correcto? Utilizar la pieza adicional si es necesario. Cada empleado debe de colocar su candado o su tarjeta y llenar completamente, lógico, las tarjetas, nos están indicando acá, ¿no? Entonces, muy importante. Después tenemos con respecto al paso número 5, controlar la energía almacenada. Hay equipos que almacenan energía, ¿no? Por ejemplo, para poder controlar la energía almacenada tenemos que inspeccionar el sistema, realizar la conexión a tierra, descargar presiones, bloquear mecanismos o resortes, purgar, drenar o usar ciegos y monitorear niveles de energía lógico almacenadas, ¿no? Entonces, no basta con desenergizar y colocar un bloqueo y etiquetado, sino tenemos que controlar o liberar, mejor dicho, la energía que se almacena en los equipos, ¿no? Sexto paso, verificación del aislamiento de equipos, es decir, verificar que no haya nadie en las áreas de peligro, ¿no? Asegurarse de que la fuente principal de energía no pueda ser restablecida o activada. Utilizar los equipos de medición es muy importante. Oprimir botones de arranque para garantizar su desconexión y desconectar controles una vez se termine, lógico, la verificación, ¿no? Entonces, muy importante tener en cuenta todos y cada uno de estos puntos, ¿no? Una vez de que tú has desenergizado, has bloqueado, colocando un candado y colocando una etiqueta y has culminado tu trabajo,
Ahora, lógico que tú tienes que hacer un retiro de candados y tarjetas, ¿correcto? Prestamos atención. La energía es esencial en el área de trabajo. Como la energía siempre está con nosotros, podemos darla por sentado y subestimar el potencial de riesgo. La liberación accidental de energía acumulada puede suceder en un segundo, pero las lesiones pueden durar para siempre. La buena noticia es que cuando se siguen los procedimientos de seguridad adecuados, estos accidentes se pueden prevenir. Ese es el propósito del programa de bloqueo y etiquetado de seguridad. Echemos un vistazo más cercano al procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. ¿Por qué lo necesitamos? ¿Quién se ve afectado por él? Y los pasos para colocar y retirar los dispositivos de bloqueo de forma segura y aislar las fuentes de energía de alto riesgo antes y después del servicio y mantenimiento de maquinaria. Utilizamos una amplia variedad de máquinas y equipo en todos los entornos industriales. Pero nunca debemos olvidar el riesgo potencial. Las máquinas necesitan energía para funcionar. Energía que es potencialmente peligrosa para los trabajadores si no se controla apropiadamente durante los procesos de mantenimiento. Las consecuencias pueden durar toda la vida. La energía potencialmente peligrosa tiene diferentes formas, tales como eléctrica, mecánica, hidráulica, neumática, química, térmica, entre otros tipos de energía. Todos estos tipos de energía pueden prender inesperadamente el equipo e incluso controlarlo. Es por eso que las fuentes de energía deben ser identificadas, apagadas, bloqueadas y liberadas antes que una persona dé servicio al equipo. Cada año, alrededor del 10% de todos los accidentes serios de trabajo son el resultado de un mal control de energía peligrosa. De hecho, no llevar a cabo correctamente el proceso de bloqueo y etiquetado de emergencia se encuentra dentro de las 10 primeras razones de demandas cada año. Para ayudar a mantener seguros a los empleados, los procesos de bloqueo y etiquetado de seguridad son una combinación de candados y accesorios para aislar las fuentes de energía de la maquinaria. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad evitan que las fuentes de energía se activen cuando no se desea, durante el mantenimiento, cuando los empleados están en riesgo de lesiones o muerte. Además, los procedimientos efectivos de paro y etiquetado de seguridad reducen los tiempos muertos y protegen equipo muy costoso. Los procedimientos aseguran que las máquinas son apagadas y reiniciadas de forma correcta, evitando que el equipo se dañe por un paro inadecuado o un inicio inesperado. La ley federal que rige el bloqueo y etiquetado de seguridad es el estándar OSHA para el control de energía peligrosa. Esta ley dicta los requerimientos para deshabilitar equipo y prevenir la liberación de energía peligrosa almacenada durante el mantenimiento. OSHA pone especial atención en la industria en general, pero el estándar también aplica a otros entornos de trabajo. OSHA tiene estándares específicos para terminales marinas, manejo portuario y la industria de la construcción. Adicionalmente, existen otras organizaciones de seguridad específicas para otras industrias, tales como la MSHA, la Administración de Seguridad de Salud para Minería. El estándar OSHA aplica a negocios en cualquiera de estas situaciones. Cuando se requiere que un empleado remueva o instale alguna guarda u otro dispositivo de seguridad. Cuando se requiere que un empleado ponga cualquier parte de su cuerpo en contacto con algún punto de operación de una máquina. O cuando es necesario que un empleado ponga cualquier parte de su cuerpo
en una zona de peligro asociada con el ciclo de operación de la máquina. OSHA ha establecido las siguientes guías generales para los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad. Los dispositivos para bloqueo y etiquetado de seguridad deben estar hechos de materiales duraderos para soportar el entorno industrial donde serán usados. Deben ser lo suficientemente robustos para prevenir su remoción sin el uso excesivo de la fuerza. Deben identificar claramente al empleado que instaló el dispositivo. Deben estar estandarizados dentro del complejo por color, forma y/o tamaño. Deben ser identificados individualmente. Solo los dispositivos de paro deben utilizarse para control de energía. Y los dispositivos de bloqueo no pueden ser utilizados para ningún otro propósito diferente de controlar fuentes de energía. Nunca los utilice para asegurar una caja de herramientas, área de almacenamiento, escalera u otros objetos. El bloqueo impacta a una variedad de trabajadores en un complejo. Las tres categorías son: empleados autorizados. Estos son los trabajadores capacitados específicamente para llevar a cabo el bloqueo y etiquetado de seguridad y dar mantenimiento o servicio del equipo. Empleados afectados. Son aquellos que trabajan con o cerca del equipo al que se dará servicio. Están entrenados para reconocer el bloqueo, pero no para realizarlo. Y otros empleados. Son aquellos que trabajan cerca del área donde se llevará a cabo el bloqueo y etiquetado de energías. Ellos también deben ser capacitados para reconocer el bloqueo, pero no para llevar a cabo el procedimiento. Existen 4 componentes clave en un programa efectivo de control de energía. Además de tener suficientes candados y dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad a la mano, es necesario que existan procedimientos específicos de bloqueo, inspecciones, auditorías y capacitación a los empleados. Los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad específicos explican los pasos especiales y requerimientos que un empleado autorizado debe llevar a cabo para detener de forma segura una máquina. Esto incluye publicar y colocar los procedimientos sobre el equipo para fácil referencia. OSHA exige inspecciones y auditorías anuales. Las inspecciones garantizan que los empleados están siguiendo de forma correcta los procedimientos de control de energía. Las auditorías verifican que los procesos escritos describen correctamente los pasos para aislar las fuentes de energía del equipo. Y el cuarto elemento del programa requiere que los empleadores entrenen a sus empleados para asegurarse que entiendan y puedan seguir los procedimientos de paro de seguridad. La capacitación constante es necesaria para mantener la eficiencia. Siempre que un empleado tiene una nueva asignación de trabajo. Siempre que haya cambios en los métodos de control, como nuevos pasos por modificaciones al equipo. Cambios en los procedimientos por revisión de los pasos a seguir. Cada uno de los equipos debe tener su procedimiento particular para el bloqueo de seguridad. Puede significar el bloqueo de un circuito eléctrico, bloquear una válvula en la posición de apagado o utilizar un interruptor de desconexión, por mencionar algunos. En general, existen 7 pasos para el paro de seguridad. Primero, prepárese para el bloqueo. Localice todas las fuentes de energía que alimentan el equipo. Cada fuente está identificada en el procedimiento de bloqueo de seguridad de la máquina. A continuación, notifique a todos los empleados afectados que está listo para iniciar el procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Paso 3. Detenga el equipo siguiendo el proceso normal de bloqueo. Paso 4. Aísle el equipo apagando la energía de la fuente principal de poder. Paso 5.
Instale el candado y el dispositivo de bloqueo adecuado a cada dispositivo de aislamiento de seguridad a cada punto de bloqueo que se describe en el proceso de bloqueo. Por ejemplo, una válvula necesita una cubierta de válvula. El candado o etiqueta que lo acompaña debe indicar claramente quién instaló el dispositivo de bloqueo. Si varias personas van a trabajar en un equipo, cada una de estas personas debe poner su propio candado en el dispositivo de aislamiento. Esto garantiza que la fuente de energía permanecerá apagada hasta que el último empleado retire su candado. Paso 6. Libere toda la energía acumulada. Esto puede incluir el drenado de válvulas, liberación de presión hidráulica, bloqueo de partes móviles o cualquier cosa que se requiera en los procedimientos de la compañía. Paso 7. Intente reiniciar la máquina para verificar que la fuente de poder está apagada. Una vez hecho esto, regrese el interruptor de la máquina a la posición de apagado. Una vez terminado el trabajo de mantenimiento, existen 5 pasos para retirar y liberar el equipo de un bloqueo y etiquetado de seguridad. Primero, asegúrese que todas las herramientas han sido retiradas y todas las guardas del equipo están en su lugar. Revise que todos los empleados estén fuera de la máquina. Si no puede revisar dentro de un equipo, haga un conteo de sus compañeros. Retire los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad. Cada persona debe retirar su candado y etiqueta. Antes de reiniciar el equipo, notifique a todos los empleados afectados que los dispositivos de bloqueo y etiquetado de seguridad han sido retirados. Y finalmente, reconecte la energía al equipo en el orden que indica el procedimiento de bloqueo y etiquetado de seguridad. Un alto porcentaje de accidentes suceden justo después del cambio de turno. Por lo general, se debe a una falta de comunicación. Es por eso que debe reunirse en el sitio de bloqueo de seguridad con la persona que está relevando. Y antes de retirarse, reunirse con la persona que lo relevará. En general, si un equipo está bloqueado de seguridad durante un cambio de turno, la persona del siguiente turno debe poner su propio candado antes de retirar el suyo. Si por alguna razón la persona que instaló el candado no está disponible, el supervisor puede retirar el candado y etiqueta siguiendo el procedimiento escrito preestablecido de la compañía. El supervisor debe verificar que el empleado que instaló el candado no se encuentra en el lugar de trabajo y hacer esfuerzos razonables por contactar al empleado. Antes de que el empleado regrese al trabajo, el empleador debe informarle que el candado o etiqueta han sido retirados y que el equipo ya no está apagado. Trabajar con energía peligrosa puede ser seguro, pero solo cuando todos son responsables de su parte en el programa de bloqueo y etiquetado de seguridad. Todo comienza con el empleador, que define los procedimientos de bloqueo y etiquetado de seguridad y lleva a cabo capacitación, auditorías e inspecciones. Y la seguridad también depende de que los empleados aprendan y sigan los procedimientos para el bloqueo y etiquetado de seguridad, todas y cada una de las veces. ¿Qué tan importante es seguir los procedimientos? Por ejemplo, para poder retirar los candados y las tarjetas, hay que definir las personas también responsables de hacer eso, ¿no? Dejar los controles con las tarjetas, por ejemplo, mientras se quitan los candados o se energiza la máquina, enterar a los trabajadores del área, es decir, darles a conocer, empalmar los trabajos en turnos, el encargado de ejecutar el trabajo debe de entregar al supervisor de producción la máquina o el equipo, y los candados y tarjetas no se deben de prestar, ¿no? Porque los candados y las tarjetas son únicamente personales. Entonces es muy importante tener en cuenta
todos y cada uno de estos procedimientos realmente para poder salvaguardar, en este caso, las actividades que involucran pues el uso de estas energías, ¿no? Tenemos acá algunos ejemplos de las tarjetas que se utilizan para, para etiquetar, mejor dicho, las fuentes desenergizadas. Ahí tenemos algunos de los bloqueos con algunos dispositivos, como por ejemplo tenemos, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante tener en cuenta de que el bloqueo y el etiquetado de energía realmente nos van a asegurar un trabajo seguro, a pesar de que las energías son muy peligrosas, como ya le hemos visto nosotros en el video, ¿correcto? Otra actividad a la cual nosotros debemos siempre enfocarnos también por sus características son los trabajos en caliente, ¿ya? Los trabajos en caliente son simplemente cualquier actividad que va a implicar una fuente de ignición. Ignición significa fuego, hacer fuego, o cuando pueda generar calor suficiente para encender materiales inflamables o combustibles. Llámese, por ejemplo, las actividades de soldadura, ese es un trabajo en caliente. Las actividades de oxicorte, aquella actividad que implica el uso de un soplete, de un balón de oxígeno y de acetileno, y en la actividad de esmerilado, ¿no? Esmerilado o corte, que se hace, lógico, con una amoladora y un disco. Entonces, todas esas actividades generan fuente de ignición, es decir, fuentes de fuego. Entonces, la persona que lo ejecuta se puede quemar, muy bien, se puede quemar, puede provocar un incendio. ¿Por qué? Porque si es que no ejecuta o realiza un orden de limpieza adecuado en su área de trabajo, esas fuentes de ignición pueden ir a parar a materiales inflamables, ¿no? Y se puede crear un amago de incendio. O simplemente puede terminar o puede terminar en una explosión. Si, por ejemplo, se suelda o se ejecuta una actividad en caliente cerca de materiales pues muy inflamables, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta que estas actividades también son consideradas de alto riesgo. Esto puede incluir llama, arco o chispa, o incluye también cualquier otra fuente de calor que pueda emitir energía suficiente para encender materiales inflamables o materiales combustibles también que se dan, ¿no? Entonces, muy importante tener todos y cada uno de estos puntos presentes en estos materiales en caliente. El trabajo en caliente incluye tareas como soldar, como cortar, como esmerilar y utilizar sopletes en áreas que no están diseñadas para dichas actividades. Los procedimientos para trabajar en caliente reducen la posibilidad de que se produzcan incendios en las instalaciones, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es una de las principales consecuencias que puede tener estas actividades en caliente, ¿no? Como repito, el lugar puede incendiarse, puede haber una explosión, o el que ejecuta la actividad puede quemarse también, ¿no? ¿Cuáles son justamente las precauciones que nosotros tenemos que tener en cuenta para realizar estos trabajos en caliente? En primer lugar, cuando en tu empresa realicen actividades en caliente, todos los sistemas de protección contra incendios deben ser fijos y deben de funcionar correctamente. Si tienes sistemas de protección contra incendios, que estén, lógico, funcionando de forma correcta, ¿no? Uno de ellos, lo más sencillo, son los extintores. Los extintores tienen que estar ubicados en lugares estratégicos, tienen que estar libres de obstáculos y tienen que estar al alcance de todos, ¿no? Se debe de obtener un permiso para trabajos en caliente y asignar a una persona capacitada en la vigilancia contra incendios. A eso se le conoce como vigía, ¿no? El vigía es un observador que está justamente tratando de identificar algún desvío en los procedimientos de trabajos en calientes para poder él actuar con el extintor, porque el vigía está observando la actividad, pero con un extintor a la mano, ¿no? Todos los materiales inflamables y combustibles se deben de mantener a una distancia de 10 metros del área de trabajo. Es posible que sea necesario utilizar un medidor para controlar los niveles de gas, vapor o polvo inflamables, ¿no?
Es decir, es importante, si es que hay materiales inflamables, monitorear si hay vapores del material inflamable que pueden estar en el ambiente y esos que pueden generar explosiones o incendios, ¿no? Entonces, muy importante. Y retirar, lógico, los materiales que son inflamables de lejos del lugar del área donde se está ejecutando, lógico, dicha labor, ¿no? El material combustible que no se puede trasladar se debe de proteger con lonas y cubiertas a prueba de fuego. Es decir, si tú tienes algún material combustible que no lo puedes mover del área, tú tienes que cubrirlo, pero cubrirlo con mantas ignífugas o lonas o cubiertas que estén a prueba de fuego, para evitar justamente que las salpicaduras puedan de una u otra forma desencadenar un incendio o una explosión en ese punto, ¿no? También las aberturas de las paredes o el piso se deben de cubrir con materiales a prueba de fuego. Utilizar siempre protectores para proteger a las demás personas de la luz de la soldadura. Sobre todo cuando se ejecuta soldadura se debe de utilizar biombos para que las personas o los terceros, por ejemplo, que no tienen nada que ver con la actividad, eviten estar mirando, por ejemplo, el arco eléctrico. El arco eléctrico, saben ustedes, de que es muy dañino para la vista, ¿no? Pero hay personas que, a pesar de que lo saben, o hay personas que no lo saben, miran o observan ese arco eléctrico, esa luz, y justamente no saben el daño o el perjuicio que se están haciendo hacia sus ojos. Por eso el que ejecuta una actividad de soldadura debe de colocar unos biombos. ¿Qué cosas son los biombos? Son paneles, ¿ya? Mayormente los biombos son de madera, ¿ya? Mayormente son de madera y que cubren la actividad del soldador y evitan de que la gente pueda estar mirando el arco eléctrico, o en el caso de que estés realizando algún tipo de esmerilado, los, la, eh, las esquirlas, mejor dicho, pues no puedan salir disparadas en diferentes direcciones, ¿no? ¿Qué más tenemos aquí? Los equipos cerrados que contienen materiales inflamables o combustibles se deben de limpiar y se deben de eliminar. Si es necesario, obtenga un permiso de ingreso también a un espacio confinado, porque puede realizarse o ejecutarse actividades de trabajos en caliente dentro de un espacio confinado, ¿no? Lo cual, lógico, agravaría la situación. Con respecto a las precauciones que nosotros debemos de tener frente a estas actividades de trabajos en caliente, deben haber procedimientos de trabajo seguro, es decir, permisos para ejecutar esa actividad. Debe haber una revisión de equipos de protección personal, lo más conocido como EPP. Debe haber también una ropa apropiada, eso es muy importante, ropa apropiada. Y debe haber una señalización y demarcación justamente del área, ¿no? Señalización y demarcación del área, para evitar que terceras personas ajenas a la actividad puedan, lógico, ingresar, ¿no? O entrometerse, mejor dicho, ¿correcto? Con respecto a los procedimientos para realizar los trabajos en caliente, es decir, a los permisos, ¿a qué cosa va enfocado esto de acá? Me indica: se debe de obtener un permiso para trabajos en caliente firmado para todas las áreas que incluyan soldaduras, que incluyan cortes, que incluyan esmerilados, del uso de sopletes y llamas, ¿no? Un supervisor debe de firmar el permiso para trabajos en caliente después de que se hayan tomado las precauciones necesarias. Es decir, el permiso debe de tener una duración máximo de 8 horas nada más de trabajo. Eso es lo que nos están indicando. Además, el permiso para trabajos en caliente debe de quedar en exhibición en el lugar de trabajo hasta que se complete justamente la tarea, ¿no? Entonces es muy importante también tomarlo en consideración. Ingeniero, buenas noches. Adelante, caballero. ¿Qué tal? Una consulta. En el área de construcción, lo que es específicamente el corte de fierro, ¿necesita un permiso de trabajo en caliente o no es obligatorio?
Claro, a ver, en construcción nosotros tenemos muchas actividades de alto riesgo. La actividad de trabajos en caliente necesita un ATS en construcción, necesita un PETS, un procedimiento escrito de trabajo seguro y necesita también un PETAR. Hay PETARes para trabajos en calientes y ahí incluye soldadura, esmerilado y corte, ¿no? De fierro, por ejemplo, como el que usted me está indicando. Ok, ingeniero. Sino que no es muy común, al menos en lo que es en construcción, eh, no veo que hay, o sea, hay un permiso especial para trabajo en caliente, pero no suelen usarlo para ese tipo de actividad, en lo que respecta a la experiencia, ¿no? que tengo. ¿Usted en qué trabaja, disculpe? En área de construcción, específicamente. Ya, bueno, va a depender también mucho de la política interna de la empresa, ¿no? Cómo lo estén manejando. Porque para los trabajos en caliente se especifica si es, por ejemplo, soldadura o oxicorte o puede ser esmerilado, ¿no? Incluso para el esmeril también hay una serie de checklists que se tiene que pasar como inspección del equipo que esté en buenas condiciones para poder ejecutar, ¿no?, la actividad, ¿correcto? Entonces, nos están indicando acá que los permisos para trabajos en caliente deben de quedar en exhibición, es decir, deben de quedar en el lugar de trabajo, en el frente de trabajo, hasta que se complete la tarea, ¿no? Para casos de inspección, por ejemplo, el que te va a hacer una inspección va a tu frente de trabajo y te solicita, en este caso, ese permiso de trabajo, y ese permiso debe estar en donde tú te encuentras realizando la actividad, no en una oficina. Debe haber una persona encargada de la vigilancia contra los incendios en el lugar de trabajo hasta media hora después de finalizado el trabajo. ¿Por qué media hora después? Porque mayormente cuando se ejecutan trabajos en caliente, algunos cuerpos incandescentes pueden quedar, en este caso, debajo de los escombros. Y después de un tiempo determinado, recién esos escombros pueden prenderse. Entonces, es por eso que el vigía o la persona encargada de los trabajos en caliente debe de quedarse vigilando media hora, incluso después de que han culminado esos trabajos, ¿no? Por eso nos indican, ¿no? Los permisos de trabajo en caliente se almacenan en los registros de instalación, ¿no?, como evidencia y también como evidencia de ejecución preventiva a dicha actividad. Instructor, antes que ponga el material audiovisual, una acotación o de repente algo que también hay que aclarar, ¿no? Dentro de los trabajos en calientes, recordamos que a veces también vamos a trabajar con o cerca de atmósferas explosivas. Y es bueno también estarla monitoreando constantemente, ¿no? Así es, por ejemplo, si tú vas a hacer una soldadura dentro de una tubería, que mayormente siempre se combina trabajos en caliente con espacios confinados, esa tubería debe estar liberada, fuera de atmósferas explosivas, porque si tú generas una fuente de calor, es fijo que va a generar una explosión, ¿no? Y una explosión realmente ya conlleva a un accidente mortal. El video que les voy a mostrar es justamente de lo que ustedes está comentando. Ingeniero, una consultita antes que ponga el video, por favor. Sí, dígame. Dentro de los trabajos en caliente, dentro de los PEC, porque hay PEC para justamente estos trabajos, perdón, siempre es necesario tener ahí, como dice, un vigía que esté capacitado y a la vez que tenga también el extintor a la mano. Bueno, la mayoría de trabajos en calientes, dependiendo las características, qué tanto tiempo pueda demorar, tiene que tener un vigía, un observador de fuegos que le llama, que tiene que Este tiene- tener los EPPs iguales que la persona que está ejecutando la actividad. La diferencia es que solamente está observando con un extintor en la mano. o sea, dentro del PEC es una obligación, porque he Es visto que una, en algunos... esa es una obligación, es parte del trabajo, es parte del trabajo. Ya, esa era mi consulta. Muy bien, ingeniero, gracias. Mire, antes de poner el video, les comento una experiencia esa experiencia mía de mi trabajo. Estábamos cortando una plancha.
Para hacer el corte de la plancha se necesita oxígeno y acetileno y un soplete. Estábamos en condiciones un poco precarias porque justo estaba que llovía en el proyecto, pero no era una lluvia fuerte, sino podría ser una pequeña granizada. El que iba a cortar la plancha se puso una capucha, ¿ya? Impermeable. Yo era el observador de fuego. Yo me puse mi capucha y me puse todos mis EPPs y con mi extintor. Me llaman de la oficina urgente y me dicen de que el trabajo de observador lo delegue a otro trabajador. Entonces, me quité los EPPs, la otra persona se puso los EPPs, la capucha impermeable y el extintor. Yo me habré demorado aproximadamente 45 minutos, ¿no? En la oficina. Cuando yo regreso, al trabajador lo encuentro trabajando solo, ¿ya? El extintor estaba ahí y el trabajador solo. Y yo le pregunto al trabajador, oye, ¿y tu vigía, tu observador? Me dice, ingeniero, cuando usted se fue, 10 minutos después me dijo, después de los 10 minutos que usted se fue, me dijo que iba a ir al baño. Lo dejó ahí su extintor y desde ese momento no ha vuelto. Pero ¿sabes cuál fue la situación más peligrosa y trágica? Que cuando yo llego, el pata que estaba haciendo el oxicorte, la manga de su casaca de cuero, la manga de su casaca de cuero se estaba prendiendo y él no se daba cuenta. ¿Y por qué no se daba cuenta? Porque el fuego no agarraba todavía la piel, se estaba incendiando el cuero. Yo doy la voz de alarma, él suelta, paralizamos la actividad. Y es ahí donde él me cuenta. Por eso es importante el vigía, porque el vigía es el observador que está viendo alguna condición o algún acto que pueda desencadenar una cosa no deseada. Se hace la investigación del suceso y se descubre de que la manguera del acetileno, que es una manguera roja, estaba picada y por ahí estaba habiendo fuga de acetileno, más el calor que estaba produciendo el trabajador, combinado con el oxígeno del ambiente, hizo que se prenda esa casaca de cuero. Si yo me hubiese demorado más, su brazo se hubiese prendido, el trabajador se hubiese desesperado y ahí hubiese habido complicaciones porque ahí hubiera habido quemaduras y quemaduras graves porque estaba cerca a su rostro. A eso es lo que voy, por eso es la importancia del vigía, ¿ya? Observemos. Correcto, ingeniero, gracias. Ingeniero, como siempre dices, no siempre ocurre en el minuto menos vigilado. Ujú. En 1979, John Capana, de 20 años de edad, fue subcontratado para realizar tareas de mantenimiento en una refinería de Nueva Jersey. En realidad ya nos habíamos retirado de la refinería y nos llamaron nuevamente para realizar una última tarea que consistía en demoler una vieja estación de bombeo. Nos dijeron que era una estación de bombeo de agua, pero no era una tubería de agua, sino una tubería de petróleo. Tratamos de desarmar la bomba, comenzando con la extracción de los pernos de las bridas. Estaban tan corroídos que no podíamos aflojarlos por los medios convencionales y por eso decidimos usar un soplete oxiacetilénico. Apenas separamos la brida, esta explotó. Me quemé más del 90% del cuerpo. Después de 30 años y 75 cirugías, el señor Capana ahora ayuda a otros sobrevivientes quemados mientras se recuperan de sus heridas, frecuentemente sufridas en el trabajo. No pienses que algo tan trágico como esto no puede pasarte a vos o a un ser querido. Esto puede sucederle a cualquiera. La vida de John Capana cambió para siempre por un accidente durante un trabajo en caliente. Soldar, cortar, triturar son aparentemente tareas de rutina, hasta que de repente las chispas o el calor incendian los vapores inflamables. Peligros del trabajo en caliente.
Todas las semanas nos enteramos de algún accidente durante un trabajo en caliente. Se convirtió en uno de los tipos de incidentes más significativos investigados por CSB en términos de muertes y de frecuencia. CSB determinó que desde 1990 las soldaduras, cortes y otros trabajos en caliente o cerca de tanques de almacenamiento de productos inflamables causaron incendios y explosiones que llevaron a más de 60 muertes. En febrero de 2010, CSB publicó un boletín de seguridad que resumía 7 lecciones clave para evitar accidentes durante trabajos en caliente. El boletín se publicó después de una explosión trágica en la que murieron 3 operarios de una fábrica de papel en Wisconsin, e incluía otros 10 accidentes graves durante trabajos en caliente investigados o analizados por CSB. El mensaje principal del boletín de seguridad de CSB es que se debe realizar una evaluación de riesgos efectiva y el monitoreo de gas antes de cualquier trabajo en caliente. El uso adecuado de detectores de gas combustible podría evitar muchos de estos accidentes y salvar vidas. 5 de junio de 2006, centro de producción de petróleo en un área rural del centro de Mississippi, operado por la compañía Partridge Raleigh. Todos los trabajadores son contratistas empleados por Stringer Oilfield Services para instalar tanques y cañerías en el sitio. Tenían planificado conectar una tubería entre 2 de los 4 tanques del sitio. Vaciaron un tanque de almacenamiento y después lo controlaron para identificar hidrocarburos inflamables por medio de una técnica peligrosa y poco confiable: insertar un soplete de soldar encendido en el tanque. Como no observaron llamaradas, los trabajadores creyeron que era seguro realizar el trabajo. Sin embargo, dentro de uno de los otros tanques había quedado petróleo crudo que se calentó con el sol de la mañana. El vapor de este petróleo fluyó al interior de un tanque adyacente y escapó a través de una cañería abierta, a tan solo 1 metro del lugar en que los trabajadores iban a soldar. Las chispas generadas por el proceso de soldadura hicieron que el vapor inflamable comenzara a arder. Las llamas retrocedieron al tanque de almacenamiento, produciendo una explosión que hizo estallar la tapa del tanque y la escalera en la que había 3 trabajadores. Las llamas se extendieron a través de una cañería de rebase al otro tanque y provocaron una explosión aún más violenta. 3 trabajadores murieron y el cuarto sufrió heridas graves. Los investigadores de CSB determinaron que no se usaron detectores de gas en ningún momento antes o durante el trabajo en caliente. Partridge Raleigh no estableció requerimientos de seguridad para sus contratistas y el contratista no proporcionó a sus empleados capacitación sobre trabajo en caliente. Los accidentes durante trabajos en caliente afectan a los trabajadores de la industria del petróleo y gas, y también a los de otros sectores, tales como la producción de alimentos, papel y el tratamiento de aguas residuales. Acá te está dando de comer, te está dando la mamadera. Y acá lo miras como preguntándole, ¿qué estás haciendo? Clyde y yo estuvimos casados casi 2 años, juntos estuvimos unos 7 años, y tenemos una niña que se llama Leah Jones y está por cumplir 8. Tenía 3 años cuando él murió. Él hacía trabajos generales de mantenimiento en la planta de tratamiento de agua Bethune en la ciudad de Daytona Beach. Yo creía que él tenía un trabajo normal, es decir, de las 7 a las 15:30, de lunes a viernes, tan seguro como el mío, y ni en 1.000.000 de años se me hubiera ocurrido que él podría morir en una explosión. 11 de enero de 2006. Clyde Jones estaba operando la grúa en la planta de tratamiento de aguas residuales, mientras otros 2 trabajadores estaban en una barquilla, quitando un techo de acero que cubría 2 tanques de almacenamiento de químicos. Uno estaba vacío, el otro contenía unos 11.000 litros de metanol altamente inflamable. Pero no se exigió ni se realizó una prueba de gas combustible. Los trabajadores usan un soplete oxiacetilénico para cortar el techo en secciones. Debajo de ellos, el vapor del metanol se ventila desde la parte superior del tanque, mientras el sol matinal calienta el líquido que está adentro. Las chispas del soplete alcanzan el metanol venteado y hacen que éste se inflame. El fuego alcanza un arrestallamas corroído e ineficaz y continúa al interior del tanque. Las llamas se dispersan instantáneamente inflamando el metanol que está en el interior.
El metanol encendido se eyecta con fuerza de las tuberías rotas y envuelve a los dos trabajadores que estaban en la barquilla. Solamente uno de ellos sobrevive. Las llamas envuelven la cabina de la grúa en donde está sentado Clyde Jones. Cuando trasladaron a Clyde al hospital, él y yo pudimos hablar apenas 10 minutos antes de que lo entubaran. Él me dijo que me amaba, que cuide a las niñas. Él sabía que estaba mal, pero no sabía que estaba tan mal y me pidió que le prometiera que me quedaría con él hasta el final. Y le dije, sí, te lo prometo. Al día siguiente de la explosión en la planta de tratamiento de aguas residuales, Clyde Jones, esposo y padre de 40 años de edad, falleció. Los accidentes ocurridos en Bethune y en Patridge Rally demuestran la necesidad de controlar la atmósfera para identificar niveles peligrosos de vapor inflamable. Pero ese control debe realizarse adecuadamente. Las técnicas de control ineficaces pueden ser tan peligrosas como la falta de control. 17 de julio de 2001, refinería de Motiva Enterprises, ciudad de Delaware, estado de Delaware. Varios contratistas están reparando una pasarela en una playa de tanques de ácido sulfúrico. Como parte de sus tareas, deben cortar cerca del tanque 393, que contiene ácido sulfúrico residual e hidrocarburos inflamables. Pero el tanque está extremadamente corroído y tiene orificios en su techo y cubierta. Alrededor de las 7:45, los operadores de Motiva usan un detector de gas combustible para probar la atmósfera alrededor del tanque 393. No se detectan vapores inflamables. Después de esa vez, no volvieron a probar la atmósfera. Pero a medida que el día avanza, la temperatura sube 14 grados, calentando el contenido del tanque y produciendo vapor que escapa a través de los orificios. Pero los trabajadores no son conscientes del peligro creciente. A eso de la 1:30 p.m., una chispa de un sistema de arco eléctrico enciende el vapor y causa una poderosa explosión. El tanque colapsa y se produce el escape de 1000 metros cúbicos de ácido sulfúrico altamente corrosivo. El ácido sulfúrico se desborda del dique de contención y de los sistemas de agua residual. Casi 380 metros cúbicos llegan al río Delaware, matando peces y otras especies acuáticas. Un empleado subcontratado que había estado trabajando en la pasarela murió en el accidente. Su cuerpo nunca fue encontrado. Otros 8 empleados sufrieron heridas. Los detectores de gas combustible deberían usarse como rutina para identificar y controlar atmósferas inflamables antes y durante trabajos en caliente. Accidentes más recientes ilustran la misma elección clave. El control de gas se realizó en Conagra Foods en Boardman, Oregon, el 16 de febrero de 2009, pero no se hizo en las inmediaciones del área en la cual se realizaría la soldadura. Las llamas encendieron el gas inflamable de materia descompuesta debajo de un tanque clarificador de agua, causando una explosión que mató a un trabajador. 3 trabajadores subcontratados murieron en una terminal de combustible de TEPCO mientras usaban un soplete para cortar el techo de un tanque de gasolina. Las pruebas del gas se realizaron a las 7 a.m., al comienzo del turno de trabajo, pero no se repitieron cuando los trabajadores volvieron del almuerzo ni cuando comenzaron el trabajo en caliente. La medición continua de presencia de vapores inflamables podría haber evitado estos trágicos accidentes que causan muertes, lesiones e impacto ambiental. También son importantes otras prácticas de seguridad adecuadas. Siempre que sea posible, se debe evitar el trabajo en caliente o considerar métodos alternativos tales como corte en frío o hidráulico. Antes de comenzar un trabajo en caliente, realizar una evaluación integral de los peligros. Es posible que algunas veces el personal no sea consciente de los procesos que podrían liberar vapores inflamables. En 2008, 3 trabajadores murieron y 1 sufrió heridas en Tomahawk, Wisconsin, en la empresa Packaging Corporation of America, que fabrica embalajes corrugados y cartón para contenedores. Las chispas de un proceso de soldadura encendieron el gas hidrógeno inflamable de un tanque de almacenamiento de 24 metros de alto. Los empleados desconocían que los microbios estaban produciendo el gas a partir de la descomposición de fibras dentro del tanque. Monitorear el área en la que se realizará el trabajo en caliente y eliminar fuentes potenciales de productos inflamables, aún en equipos que no se usen directamente en la tarea. Por ejemplo, en Partridge Rally, el vaciado y la purga del tanque de petróleo crudo cercano hubiera eliminado la fuente de productos inflamables.
Usar permisos escritos que identifiquen específicamente el trabajo que se realizará y las precauciones necesarias. En la planta de aguas residuales de Bethune no había un sistema de permisos. Proveer supervisión de seguridad para contratistas externos que realizan trabajo en caliente. 2 subcontratistas murieron en la Rue Ohio el 19 de octubre de 2008 cuando se produjo una explosión mientras estaban soldando por encima de tanques de almacenamiento de petróleo crudo, propiedad de Mar Oil. La compañía no contaba con un programa formal para seleccionar o supervisar contratistas. Y por último, capacitar al personal sobre los peligros del trabajo en caliente. Cuando la tarea incluye algún trabajo en caliente, es necesario reforzar la capacitación y se deben implementar medidas de seguridad para cerciorarse de que las personas que están realizando el trabajo se sientan seguras y bien capacitadas. Use todos sus recursos. Capacítese todo lo posible y obtenga la mayor cantidad de información sobre el trabajo a realizar y realice el trabajo con sumo cuidado. A pesar que los peligros de los trabajos en caliente son muy conocidos, las muertes y las lesiones graves continúan ocurriendo. CSB piensa que el cumplimiento de las lecciones vistas aquí pueden ayudar a evitar futuros accidentes en el trabajo en caliente. Hemos visto ya en este caso en el video cómo ocurre las explosiones porque justamente realizan trabajos en caliente combinadas con los espacios confinados. El principal riesgo en los espacios confinados son las atmósferas peligrosas y dentro de esas atmósferas peligrosas puede estar la inflamabilidad de algún gas. Hemos visto ya las situaciones de siniestralidad que ocurren en espacios en caliente, ¿verdad? La vida o la pérdida de la vida de las personas que han ejecutado actividades y los testimonios, ¿no? Lamentablemente son sucesos que pasan y son muy habituales hoy en día en las industrias. ¿Quién no se mete a un tanque a realizar el mantenimiento de una plancha de acero, ya sea con oxicorte o soldándola? Y dentro de ella puede encontrar situaciones de atmósferas peligrosas, como en este caso tenemos los espacios confinados, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una serie de unos objetivos con estos espacios confinados, que son otras actividades de alto riesgo, donde nos indican que uno de los objetivos es justamente identificar los lugares y equipos de la empresa donde se requiere este tipo de permisos, ¿no? Para trabajos en espacios confinados. Aplicar también los procedimientos de diligenciamiento para permisos de trabajo en espacios confinados, verificando que los requerimientos y especificaciones del permiso realmente se cumplan totalmente. Definiciones. ¿Qué cosa es un espacio confinado? Un espacio confinado son sitios suficientemente grandes, como por ejemplo un tanque, ¿no? Un tanque lo suficientemente grande que no están diseñados para ser ocupados por personas de manera permanente o continua, pero que permiten que un trabajador pueda entrar de cuerpo entero en su interior y desempeñar una tarea realmente asignada, ¿no? En otras palabras, un espacio confinado contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. Cuando hablamos de atmósfera peligrosa, estamos enfocándonos o refiriéndonos a que ese espacio confinado puede tener una deficiencia de oxígeno o puede tener presencia de gases tóxicos o presencia de gases inflamables. Nosotros sabemos de que hay una masa gaseosa que nos rodea. Esa masa gaseosa que nos rodea se llama aire. Dentro de la composición del aire hay elementos que lo conforman, como es el nitrógeno, como es el oxígeno y otros gases. La proporción en condiciones normales es 21% de oxígeno, 78% de nitrógeno y 1% de otros gases, ¿correcto? Otros gases, ¿no? Entonces, ¿qué sucede cuando tú estás en un espacio confinado? Cuando tú estás en un espacio confinado, antes de ingresar al espacio
confinado, tú tienes que monitorear, así se dice, monitorear la atmósfera que se encuentra ahí. Es decir, tú tienes que saber si el oxígeno en ese espacio confinado es el suficiente o se encuentra dentro de las condiciones normales para el funcionamiento vital de la persona. El oxígeno en el ambiente puede descender o puede ascender, es decir, puede bajar o puede subir, pero hay un rango en donde se indica que debe de permanecer ahí el oxígeno y por ningún motivo debe de bajar de ese punto o por ningún motivo debe de subir ese punto. ¿Cuánto es? El descenso del oxígeno en el espacio confinado o en cualquier ambiente no puede ser menor de 19.5%. Y el ascenso de oxígeno o el enriquecimiento de oxígeno no puede ser mayor a 22.5%. Es decir, el oxígeno se debe de encontrar en un rango del 19.5 al 22.5% como máximo, ¿ya? Porque ¿qué cosa pasa si supera esos límites inferiores o límites superiores? Va a haber una descompensación de la persona, va a comenzar a doler la cabeza en el caso del descenso de oxígeno. Y en el caso del ascenso de oxígeno, del enriquecimiento de oxígeno, puede llevar a generar una atmósfera inflamable, una atmósfera peligrosa. Entonces, cuando tú monitoreas un espacio confinado, tú tienes que ver en primer lugar el porcentaje de oxígeno, dónde se encuentra, en qué rango, si está dentro del rango permitido, si está por debajo del límite inferior es peligroso y la recomendación es no ingresar. Si está por encima del límite superior también es peligroso y la recomendación no ingresar. También se monitorean otros gases como el monóxido de carbono, el dióxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el límite inferior de explosividad y el sulfuro de hidrógeno en algunos casos, dependiendo de las actividades. Por ejemplo, cuando tú realizas actividades con hidrocarburos y trabajas dándole mantenimiento a esos tanques que estuvieron con hidrocarburos, esos tanques tienen que ser liberados, tienen que ser limpiados y se monitorea, lógico, esos gases ya indicados, ¿no? Hay definiciones básicas que nosotros debemos de conocer. En primer lugar, el emisor. ¿Quién es el emisor? Es la persona que dentro de la empresa será la responsable de autorizar el permiso para trabajos en espacios confinados. Ejemplo, tenemos el supervisor encargado de la salud ocupacional, el coordinador de la producción, etc. Después tenemos el caso de los entrantes. ¿Quiénes son los entrantes? Son los trabajadores o personas que entrarán al espacio confinado a realizar una tarea lógico asignada, como nos están indicando, ¿no? Luego tenemos el portero. El portero es la persona o trabajador que permanecerá afuera del espacio confinado en actitud vigilante e informará cualquier situación anormal que se pueda presentar durante el trabajo en espacios confinados, ¿ya? El portero también es conocido como el vigía, pues así como tú tienes un vigía para trabajos en caliente que está con un extintor observando la actividad y a cualquier anomalía que se presente, que por ejemplo se produzca el amago de incendio de alguna de las partes del área o del propio trabajador, él actúa con el extintor. El vigía, su función en el caso de los trabajos en caliente es, en este caso, manipular el extintor. En el caso de los espacios confinados, el vigía es la persona que permite el ingreso y la salida, sobre todo el ingreso de las personas autorizadas. El PETAR, que es el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, aplica para este tipo de actividades. En el PETAR tiene que estar el nombre de las personas que van a ingresar al tanque, a realizar o ejecutar esa tarea. Su función del vigía es verificar si esa persona se encuentra dentro de la lista. El vigía no es ningún rescatista. El vigía no va a ingresar a rescatar o a sacar a las personas en caso se presentara algún tipo de emergencia. El vigía solamente activa la voz de alarma cuando algo sospechoso o algo anormal él considere dentro del tanque o dentro del espacio confinado y que amerite una respuesta urgente por parte de los brigadistas. Esa es su función del vigía. No es de ingresar a rescatarte, porque el vigía sabe que si ingresa a rescatar, en vez de ayudar, va a aumentar el número de víctimas, porque él va a ser la siguiente víctima, ¿correcto? Ejemplos
En espacios confinados tenemos en tolvas, en silos, en cámaras de quemadores, en vagones cisternas, en zonas subterráneas, en fosas sépticas, en alcantarillas, en cámaras y túneles, en espacios abiertos en su parte superior de más de 1.2 metros de profundidad y que carecen de una muy buena ventilación en cavas, en salas de bombeo y en calderas, ¿no es cierto? Esos son a lo menos las situaciones que se siguen. Monitoreando la atmósfera, dice, nunca confíe en sus sentidos para determinar si el aire en un espacio confinado es realmente seguro. ¿Por qué nunca nos confiemos en nuestros sentidos? Porque lamentablemente los gases que se encuentran en una atmósfera son imperceptibles por el sentido del olfato, porque la mayoría de gases, ¿qué características tienen? Son inodoro que no tienen color, incoloro que no tienen color, inodoro que no tienen olor e insípidos, no tienen sabor. Entonces, si no tiene sabor, no tiene olor y no tiene color, ¿cómo tú los vas a identificar? O sea, en muchos de la mayoría de los casos es imposible. Solamente algunos gases tienen la característica de tener un olor fuerte, como es el sulfuro de hidrógeno, que tiene olor a huevos podridos, ¿no? Lo cual te alerta de que no debes de ingresar, porque el sulfuro de hidrógeno es inflamable, ¿no? Entonces, es muy importante tener ese punto. Muchos de los gases o vapores tóxicos no se pueden oler. Por ejemplo, el monóxido de carbono, que es uno de los principales gases de la combustión, o cuando se queman los objetos, ingresa a tu cuerpo, desplaza el oxígeno que se encuentra en la hemoglobina y se mezcla con la hemoglobina, lo cual genera la muerte. Por eso se le conoce como la muerte dulce, porque te duermes o te quedas dormido y ya jamás te levantas, ¿no? Usted tampoco puede determinar el nivel de oxígeno a menos que tome muestras, ¿no? Es imposible determinar con el sentido del olfato el porcentaje de oxígeno. La única forma es el monitoreo, utilizando un equipo que monitorea los gases, por favor, ¿ya? Que se comprenda y se entienda eso. No hay otra forma de identificar o saber si el porcentaje de oxígeno es el adecuado, si la presencia de monóxido de carbono ya superó el límite máximo permitido. Por ejemplo, para el caso del monóxido de carbono, el límite máximo permitido en este caso de este gas es 25 partes por millón, ¿no? Para 8 horas de trabajo. Si supera los 25 partes por millón, estamos hablando pues de una situación muy riesgosa para la salud y la vida de las personas que están dentro de ese espacio lógico trabajando, ¿no? Ventilación adecuada, como les había indicado, un espacio confinado, la principal característica es su atmósfera peligrosa que se pueda encontrar, ¿no? Dentro de esa atmósfera. Dice, si las concentraciones están altas, hay que ventilar el espacio para removerlas lo antes posible. Recuerda que cuando tú estás en un espacio cerrado que tiene poca ventilación, nosotros inhalamos aire y exhalamos dióxido de carbono. El aire que se encuentra en tu alrededor, como no tiene mucha ventilación, el dióxido de carbono que tú exhalas se suele quedar ahí. Los gases generados por la combustión de algunos equipos se suelen quedar ahí. A eso se le llama aire viciado, aire sucio. Entonces, la ventilación permite de que el aire que está viciado, sucio en el ambiente, se remueva o se limpie o se purifique, haciendo ingresar aire limpio al lugar, ¿ya? Entonces, como tú verás acá, por acá ingresa el aire fresco o el aire limpio, ¿no? Que es bombeado dentro del espacio para diluir y remover contaminantes y suplir el oxígeno. Este aire es bombeado a través de un motor, ¿no? Para que ingrese aire y, lógico, el ambiente se pueda ventilar. Ojo, cada vez que nosotros inyectamos a un espacio confinado, inyectamos aire, no inyectamos oxígeno. El oxígeno puro es muy peligroso. El oxígeno puro es muy inflamable, eso recuérdalo. Cuando los rescatistas utilizan un tanque para poder ingresar a atmósferas peligrosas, es un tanque de aire, no es un tanque de oxígeno. El oxígeno está diluido o está dentro del aire, porque el aire es una mezcla gaseosa. El oxígeno es solamente un gas o un componente del aire, ¿ya? Ventilación es la primera opción para corregir problemas, nos indican, ¿no? Es lógico, la ventilación tiene muchas funciones. Una es diluir los contaminantes y inyectar
aire fresco y disminuir también las temperaturas, porque mayormente en los espacios confinados las temperaturas suelen ser altas, mucho calor, ¿no? Estar, otra característica de la ventilación, estar pendiente de los peligros que se requieren corregir en el espacio confinado y asegurarse de que el aire esté entrando en aire fresco, ¿no? Es muy importante. Mantener la ventilación continua cuando sea posible. Tomar muestras del espacio antes de entrar o cuando haya salido y vuelva a entrar también, ¿no? Es muy importante el monitoreo constante. Y cuando se hace monitoreo en ambientes, en espacios confinados, el estándar, el procedimiento, o la mayoría de procedimientos recomienda hacer el monitoreo máximo a 50 centímetros de donde está la persona. ¿Por qué te digo 50 centímetros? Porque tú cuando ingresas a un espacio confinado, la mayoría de gente monitorea a la entrada del espacio confinado, porque a la entrada del espacio confinado te va a dar una lectura, pero más al fondo del tanque donde se encuentra el trabajador, el ambiente es distinto. Entonces, lo más cercano posible al trabajador se debe hacer ese monitoreo. ¿Cuánto es lo más cercano posible? Máximo 50 centímetros de alejado del trabajador. Ahí debe ser tu monitoreo. Entonces tú te aseguras de que la atmósfera es respirable que está, en este caso, utilizando el trabajador, se encuentre dentro de las condiciones aceptables para su vida y su salud. Planeación de los permisos para trabajos en espacios confinados. Bueno, una de sus funciones es determinar los riesgos y las características del sitio, ¿no? Diligenciar otros permisos si es necesario, alturas, permisos en alturas, permisos en caliente, etcétera, ¿no? Y verificar la existencia y el estado de los equipos de seguridad. Y notificar, lógico, al departamento que puedan ser afectados. Cuando tú trabajas en espacios confinados, recuerda que tiene que haber un vigía. La función del vigía, en este caso, es no solamente monitorear, el vigía también monitorea el ambiente y coloca a determinadas horas la concentración de cada gas. Por ejemplo, a las 9 de la mañana, vamos a suponer, concentración de oxígeno al 20%. Después toma otro monitoreo a las 10 o 10 y media, otra concentración de oxígeno, 19.5. Entonces, él está viendo que está disminuyendo el oxígeno. Después, a las 11 o a mediodía, ve que el oxígeno ha aumentado, ahora está al 21%. O sea, el monitoreo es constante. Y como repito, el monitoreo de los gases en un espacio confinado debe ser lo más cerca posible al lugar de trabajo o lo más cerca posible en donde se encuentre el trabajador o a donde va a ejecutar la actividad del trabajador, ¿no? Precauciones básicas para la realización del trabajo: garantizar que ningún tipo de energía peligrosa pueda ser liberada. Entonces, en un espacio confinado no solamente hay riesgos de trabajos en caliente, sino también hay riesgos de liberación, en este caso, liberación de, por decirlo así, de energías peligrosas que se puedan tener, ¿no? Liberación de energías peligrosas. Entonces, realmente involucra muchas actividades de alto riesgo en un solo lugar, ¿no? ¿Qué más? Verificar las condiciones atmosféricas con los equipos apropiados y calibrados. Si tú vas a utilizar un equipo para monitorear un ambiente como un espacio confinado, lo más importante, uno de los puntos importantes que debes de recalcar es que ese equipo que tú utilices esté realmente calibrado. Yo te hago la pregunta, tú puedes tener el mejor reloj del mundo, el más caro, un Rolex si gustas, pero si ese Rolex está atrasado y tú tienes una cita, tú a tu cita vas a llegar tarde, porque el Rolex te va a dar una hora equivocada y te va a hacer llegar tarde a tu cita. En el caso del monitoreo para espacios confinados, si tú utilizas un equipo que está descalibrado, te va a dar una lectura errónea y a ti te va a hacer confiar. Y esa lectura errónea puede significar la muerte de muchas personas. Por eso hay que tener presente ese monitoreo que debe ser no solamente con personas especializadas, buenos equipos, sino equipos calibrados, ¿ya? Eso es muy importante.
En un trabajo pueden ocurrir muchas cosas. Esto es lo que les pasó a dos trabajadores a quienes se les asignó un trabajo en un espacio limitado. Veamos lo que pasó. Bill. Bill, ven, por favor. Ven. Bill, te tengo un trabajo que hay que hacer. El trabajo debe quedar terminado hoy y tiene que hacerse sin ningún tiempo extra. ¿Entendido? De acuerdo. ¿Qué tenemos que hacer? Ante todo, olvidarse de ese café. No se permiten bebidas ni comidas en esta área. Ya lo saben bien. Después tienen que limpiar el tanque de tolueno número 5, pero bien limpio. Hay un contratista que vendrá mañana para cortar una abertura en el fondo y no puede quedar fango alguno allí. ¿Entendido? Sí. Él es Jim. Jim, él es Bill. Él es el nuevo obrero que contraté ayer. Explícale lo que debe hacer. ¿Qué están esperando? ¿Una invitación? ¡Andando! Ven. Sí. El viejo Oscar es bastante gruñón. Siempre agitando esa tablilla de notas. Posiblemente duerme con ella. Tú no hablas mucho, ¿verdad, Jimmy? No importa. Te diré algo. ¿Por qué no desatas esa cuerda y empezamos el trabajo, sí? Sorry, I don't understand. ¿Qué dijiste? Sorry, I don't speak Spanish. I just work. ¿No hablas español? Vaya, bueno, no importa. Entras ahí dentro. Yo lo haría, pero tengo más antigüedad. Bien. Cuando entres ahí, tienes que usar esta máscara. Porque el tolueno es bastante fuerte. Pero te diré lo que haremos. Ya que el espacio es demasiado pequeño para que quepas con todo este equipo a la espalda, tú te metes en el agujero y yo te lo paso y te lo pones antes de bajar. ¡Jimmy! ¡Auxilio! Bien, coloquemos la sierra en posición para poder cortar el tanque. Corta aquí una abertura de 3 centímetros. Equipo 41 a jefe 40. Se completaron 2 de los 3 cortes. El tercero estaba terminado en un 95% cuando las chispas inflamaron las sustancias que había dentro del tanque. El resultado fue la muerte de uno de los bomberos y la de Jimmy, el hombre atrapado dentro. Un espacio limitado tiene las siguientes características. Su forma y tamaño permiten la entrada de una persona. Tiene un número limitado de entradas y salidas. Y no está diseñado para ser ocupado continuamente. Un espacio limitado que requiere autorización se identifica por lo siguiente. Contiene o podría contener una atmósfera peligrosa. El material contenido puede atrapar a una persona. Su forma interna puede ocasionar que una persona quede atrapada o asfixiada entre paredes convergentes o por un piso inclinado hacia abajo. Una atmósfera peligrosa es solo uno de los muchos peligros que pueden existir en un espacio limitado. En una atmósfera peligrosa es posible que no haya oxígeno suficiente para mantener la vida, o puede ser inflamable o tóxica. Debido a estos peligros, la entrada se define como la colocación de cualquier parte del cuerpo dentro del espacio. En el caso de este accidente, ya que se trataba de un espacio limitado que requería autorización, debió realizarse un examen de la atmósfera y ventilarse el lugar antes de entrar en el tanque.
Debió seleccionarse de antemano el equipo respiratorio adecuado y tener en cuenta las limitaciones físicas y los procedimientos de trabajo. Y como era una entrada vertical, la persona que ingresó debió utilizar un arnés unido a una línea de retorno y a un dispositivo mecánico tal como un trípode o un polipasto. Este sistema de rescate asegura que el vigilante pueda sacar con seguridad a la persona que ingrese en el interior. El entrenamiento de los que entran y los que vigilan debe garantizar el conocimiento adecuado de las medidas de seguridad a seguir. En este caso, la barrera del lenguaje, que impidió que se pudieran comunicar los peligros del espacio, fue posiblemente la causa del accidente. También antes de entrar, una persona calificada debe realizar una evaluación para reducir el riesgo de la persona que ingresa. Sam es empleado de la División de Distribución de Agua de una ciudad del Medio Oeste. Está a cargo de la lectura de los medidores de agua y tiene mucho trabajo. 76 medidores que leer hoy. Oye, Sam, ¿me escuchas? Sam, soy Frank. ¿Dónde estás? Sam, si me escuchas, llámame. Sí, Frank, ¿qué pasa? Tengo mucha prisa. ¿Vienes esta noche a ver la pelea? Va a ser buena. Sí. Sí, iré, pero aún me quedan 40 paradas por hacer antes de terminar. Con tanto trabajo extraordinario, nunca voy a terminar. Se llama Maclovio. Maclovio. ¿Maclovio qué? Lo va a liquidar. Tiene buen alcance. ¿Dónde está Sam? ¿Llegará a tiempo? Sí, dijo que vendría. Hoy le tocó la ruta del oeste. Ya sabes lo que pasa cuando te toca esa ruta. Terminas al anochecer. Raquel, llama a Sam otra vez. Está retrasado. Sam podría estar con los demás mirando la pelea, divirtiéndose, pero nunca volverá a su casa. Fue declarado muerto a las 9:31 p.m. después que resultaron inútiles todos los esfuerzos para revivirlo. Antes de entrar en un espacio limitado, siempre debe examinarse la atmósfera. Después de entrar, debe vigilarse continuamente o volver a examinarse si es necesario. Todos los empleados que trabajan en espacios limitados deben conocer el peligro potencial, las probables emergencias y los procedimientos específicos a seguir antes de entrar en un espacio limitado. Estos procedimientos incluyen examen de la atmósfera para asegurar el suministro de oxígeno, ventilación adecuada y control de los contaminantes tóxicos en la atmósfera. Los empleados y supervisores deberán estar entrenados en la elección y uso correcto de los equipos respiratorios auxiliares. Cuando se trabaja en un espacio limitado, una ventilación adecuada servirá para controlar una atmósfera peligrosa. Hay dos tipos de ventilación mecánica: ventilación local de extracción y ventilación general. La ventilación local absorbe los contaminantes en su punto de origen, eliminándolos. La ventilación general renueva la atmósfera mediante el suministro y extracción de grandes cantidades de aire. En este horrible accidente en un espacio limitado que requería autorización, no se comprobó la calidad del aire antes de entrar, y el espacio no contaba con la ventilación adecuada. Por ello, la persona que ingresó no reconoció el metano y el dióxido de carbono presentes hasta que fue demasiado tarde. Hoy Glenn debe soldar con oxiacetileno el vaso de un antiguo reactor.
Como las pruebas demostraron que no había suficiente oxígeno y el higienista de la empresa notó partículas dentro del reactor, Glenn utilizará un suministro de aire. Glenn tuvo suerte. Sobrevivió a este accidente. La investigación del accidente mostró que la máscara de Glenn fue alimentada con oxígeno puro. El oxígeno puro nunca se debe utilizar cuando se suelda. Por eso la rosca de un cilindro de oxígeno es diferente a la de uno de aire tipo D, que es el apropiado para esta aplicación. La persona que conectó este cilindro utilizó un adaptador que eliminó ese dispositivo de seguridad integrado en la manguera de alimentación, provocó que la máscara explotara, incendiándose. Aunque Glenn era un soldador experto, el no haber examinado de antemano el equipo le ocasionó dolorosas quemaduras en el rostro. Las personas que trabajan en espacios limitados deben, por su bien y el de sus compañeros, conocer los peligros que ofrece un espacio limitado. Planear la entrada anticipadamente y acogerse a las medidas de seguridad pueden salvarle su vida. Antes de entrar a un espacio limitado, verifique que el permiso está completo, firmado y autorizado. Se ha levantado una barrera alrededor del espacio. Las líneas de entrada han sido tapadas, desconectadas u obstruidas. Se ha realizado la clausura y rotulación de cualquier equipo eléctrico. El espacio está ventilado. Hay a mano todo el EPP necesario. Todos conocen el plan de acción ante emergencias y los procedimientos de rescate. Para examinar la calidad de la atmósfera en un espacio limitado, deberá realizarse una prueba desde el exterior, así como pruebas periódicas mientras el espacio esté ocupado. Todo el EPP y los sistemas respiratorios de emergencia necesarios deben hallarse a disposición en el lugar y listos para ser utilizados si fuera necesario. La seguridad al entrar en espacios limitados requiere de atención a todos los detalles y es un esfuerzo de equipo. Así que prepárese, esté alerta y trabaje en equipo. Bueno, como ustedes verán, para cada actividad de alto riesgo que nosotros hemos mencionado, por decirlo algunos, porque en realidad son muchas actividades de alto riesgo, involucra pues un conocimiento apropiado, ¿no? Una serie de permisos que nos permitan realmente evitar situaciones que nadie desea. Recuerda de que tú en las empresas te puedes accidentar y te puedes enfermar, ¿no? Es muy importante estar alerta, seguir los procedimientos y capacitarse para evitar situaciones que realmente pueden desencadenar lo mencionado anteriormente. ¿Tenemos alguna pregunta hasta acá? ¿O tenemos preguntas? Ok, todo claro, todo claro, claro. Perfecto. Muchísimas gracias, muy buenas noches y buen domingo para mañana. Gracias a todos, buenas noches. Gracias, hasta luego, ingeniero. Buenas noches, ingeniero. Buenas noches, hasta mañana. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Hasta mañana. Hasta mañana.